Que la paz de Dios ilumine su camino y le brinde consuelo en este momento. Hay días en los que el alma pesa, en los que miramos nuestro reflejo y nos preguntamos, ¿por qué mi vida es así? ¿Por qué a mí me cuesta tanto encontrar la alegría? Luchamos, avanzamos, sonreímos por fuera, pero en el silencio de nuestro corazón, sentimos que algo falta. Nos comparamos con otros, nos culpamos por nuestros errores, y sentimos que no encajamos en el plan divino, como si la queja se hubiera convertido en la banda sonora de nuestros días. A veces, se siente como si la vida nos hubiera entregado un guión injusto desde el principio. Pero hoy, le invito a escuchar una historia diferente. No es solo un cuento, sino un espejo para el alma. Es la historia de un ave que nació con todo en su contra, una criatura que parecía condenada al rechazo, a la soledad y al sufrimiento. Sin embargo, un día, en su momento más oscuro, descubrió una verdad tan simple y poderosa que transformó su existencia para siempre. Si hoy se siente cansado de luchar, si siente un vacío en su interior o se encuentra perdido en el desierto de su propia vida, este mensaje es para usted. Es un regalo de la providencia. Antes de sumergirnos en esta historia que puede ser un bálsamo para el alma, le pido un pequeño gesto de fe. Al suscribirse y dar me gusta, nos ayuda a que este mensaje de esperanza llegue a más corazones que lo necesitan. Que este simple acto sea una bendición para usted y para otros. Acompáñeme hasta el final y descubra cómo esta ave, en su miseria, encontró la paz y la felicidad que tanto anhelaba, no cambiando lo que era, sino cambiando su corazón. En la desolada cima de una roca que el tiempo parecía haber olvidado, en medio de un desierto implacable, nació un pequeño buitre. Desde su primer aliento, la vida le mostró su rostro más duro. El viento del desierto era áspero, el sol quemaba sin piedad y el nido no conocía la ternura, solo la supervivencia. Sus hermanos, frágiles como él, no resistieron. Uno a uno, el desierto los reclamó. Así, el pequeño buitre aprendió muy pronto que la muerte llegaba antes que el abrazo. Él sobrevivió, pero no por ser fuerte, sino porque la vida, en su misterioso designio, aún no lo había abandonado del todo. Su existencia le enseñó que todo sería cuesta arriba y que su única opción era aguantar. Su madre lo alimentaba con los restos que encontraba, carne muerta, sangre reseca, un festín con olor a podredumbre. Y mientras observaba a otros pájaros disfrutar de frutas dulces o cazar con orgullo, él aprendía que su vida estaba hecha de lo que otros despreciaban, de las obras del mundo. Cuando comenzó a tomar conciencia, ya siendo un buitre joven, sintió que algo dentro de él no encajaba. Desde lo alto de su roca, veía pasar a lo lejos a los halcones, poderosos y veloces, cazando carne fresca con una elegancia letal. Observaba a las águilas desgarrar sus presas con fuerza, alimentándose con un honor que inspiraba admiración. A veces, aves migratorias cruzaban el cielo cargando bayas, semillas o frutas de lugares lejanos donde abundaba la vida y la belleza. Él, en cambio, solo tenía frente a sí cadáveres secos, restos podridos y huesos blanqueados bajo el sol. Su comida llegaba solo cuando algo moría, y si nada moría, él no comía. Entonces, un grito silencioso nació en su corazón, una pregunta llena de dolor y rabia. ¿Por qué yo? ¿Por qué nací buitre? ¿Por qué mi destino es buscar sustento entre los muertos? ¿Por qué todos me huyen, me temen o me desprecian sin siquiera conocerme? En sus sueños, se imaginaba siendo un halcón o un águila. Soñaba con ser cualquier otra cosa menos lo que era. Pero cada vez que despertaba, la realidad lo golpeaba. Su reflejo en una roca pulida por el viento le recordaba que no podía escapar de su forma ni de su destino. Y en ese rincón solitario del desierto, su corazón empezó a llenarse de algo más peligroso que el hambre, se llenó de resentimiento, de queja constante y de una profunda infelicidad consigo mismo. Sentía que la vida,
que Dios mismo, lo había maldecido desde el nacimiento. El tiempo pasó, y el buitre se convirtió en adulto. Había dejado atrás el nido, pues ya no necesitaba a nadie para sobrevivir. Se había vuelto un experto en leer el desierto, en oler la muerte a kilómetros de distancia. Se especializó en aquello que nunca eligió, la carroña. Huesos secos, carne podrida, pellejos al sol. Lo que otros evitaban con asco era su alimento diario. Y aunque su cuerpo resistía, su alma se caía a pedazos. Ya no preguntaba en voz alta por qué, pero por dentro, la duda, la queja y la infelicidad seguían vivas, como una espina clavada en el corazón. Vagaba sin rumbo, con las alas abiertas pero sin propósito. Sobrevivía, sí, pero no vivía. Intentó hacer amigos, pero las otras aves lo rechazaban y se burlaban de él por ser un carroñero. Había aceptado que su vida era un castigo disfrazado de existencia. Pensaba que quizá Dios lo había olvidado en un rincón del universo, o peor aún, que lo había creado solo para sufrir. Cada noche, bajo el manto de estrellas heladas del desierto, susurraba al viento, si esta es la vida que me tocó, ¿de qué sirve resistir? Un día, el sol ardía con una furia inusual. Llevaba varios días sin comer. Sus alas colgaban pesadas, sus plumas estaban ásperas y rotas. Pero lo que más lo debilitaba no era el hambre, sino esa tristeza profunda, esa sensación de no pertenecer a ningún lugar. A lo lejos, divisó un movimiento. Era un león, acechando a un antílope desprevenido. El buitre se posó en una roca y esperó. Sabía lo que venía. Con suerte, pensó, quizás hoy pueda probar carne fresca por una vez en mi vida. El rugido rompió el silencio. El león atacó. El antílope cayó. El buitre esperó pacientemente, con el corazón latiendo con ansiedad. Pero cuando intentó acercarse, el león lo vio y, con desprecio, le rugió, fuera de aquí, parásito. Esto no es para los que esperan que otros hagan el trabajo sucio. Y con un zarpazo, lo arrojó lejos. Herido más en su orgullo que en su cuerpo, el buitre observó desde la distancia cómo el león devoraba todo, hasta dejar solo huesos y piel. Se arrastró hasta los restos, pero algo dentro de él se había roto. Ya ni siquiera tenía fuerzas para masticar el pellejo. Lo miró y lo dejó allí. Caminó lentamente hasta un pequeño charco de agua lodosa. Se inclinó para beber, pero se detuvo. En el reflejo vio sus ojos hundidos, sus plumas raídas, su figura encorvada. Mírate, se susurró con voz temblorosa. Eres una vergüenza. Nadie te respeta. Eres lo que sobra, lo que estorba. Un error de la creación. Cerró los ojos y, por primera vez, sintió que ya no quería seguir. En ese silencio desolador, escuchó el aleteo suave de algo distinto. Una paloma blanca, pura y viajera, descendió sobre la rama de un árbol seco junto al charco. El buitre la miró, sorprendido. La paloma lo observó con una ternura que él nunca había conocido. «Amigo buitre, ¿estás bien?», preguntó ella. El buitre no respondió, solo bajó la cabeza, avergonzado. «¿Qué te pasa?», insistió la paloma con suavidad. El buitre levantó la mirada y, con una voz casi sin vida, murmuró, «Estoy cansado. Cansado de vivir de las obras, de ser visto como lo más bajo. Nunca pedí ser un buitre. Veo a otros volar alto, cazar con orgullo, y yo solo sobrevivo entre la muerte. A veces creo que Dios se olvidó de mí, o que simplemente me creó para sufrir. Mírame. Soy un montón de huesos y plumas rotas. No tengo fuerza, no tengo propósito. No soy feliz. Solo existo». Luego, con un hilo de curiosidad, le preguntó, «¿Y tú, paloma, hacia dónde vas?».
Voy al cielo a entregar un mensaje, respondió ella con serenidad. Al cielo, murmuró el buitre, asombrado. Al escuchar eso, una chispa diminuta parpadeó en las cenizas de su corazón. Amiga Paloma, dijo con los ojos al borde del llanto, ¿podrías hacerme un favor? Ya que vas al cielo, pregunta por mí. Pregúntale a Dios si aún se acuerda de este miserable. Pregúntale si algún día se acabará esta vida de dolor. Y, por favor, pregúntale qué debo hacer para dejar de ser tan infeliz. Tráeme la respuesta. Está bien, amigo buitre, dijo la paloma. Así lo haré. La paloma emprendió su viaje celestial. Cruzó nubes, vientos y silencios hasta llegar a las puertas del cielo. Allí, un ángel la esperaba con una sonrisa serena. Bienvenida, paloma viajera. ¿Qué te trae por aquí? La paloma entregó sus mensajes y, cuando terminaron los asuntos celestiales, el ángel le preguntó, ¿necesitas algo más? La paloma recordó los ojos tristes del buitre, su voz apagada. Sí, dijo. Encontré en el desierto a un buitre. Está cansado de sufrir, se siente olvidado y sin valor. Me pidió que preguntara a Dios por él. Quiere saber si su dolor terminará algún día. El ángel bajó la mirada con compasión. Su destino está escrito. Le esperan 10 años más de sufrimiento. Así fue determinado desde antes de su nacimiento. La paloma sintió una profunda tristeza. Si le digo eso, perderá la poca esperanza que le queda. ¿No hay nada más que pueda hacer? El ángel pensó por un instante y luego, con voz suave, respondió, dile que repita estas palabras. Gracias, Dios, por todo. Que lo repita en toda situación, sin importar lo que ocurra. Esa es su prueba, y también su camino para transformarlo todo. El buitre esperaba en el mismo lugar. El sol caía en el horizonte y la noche comenzaba a cubrir el desierto. Aunque débil, aún albergaba una pequeña llama de esperanza. Entonces la vio. La paloma descendía suavemente, flotando en paz. Volviste, susurró el buitre. Sí, amigo, y traigo tu respuesta. El buitre se incorporó, su mirada temblando entre la ansiedad y la fe. ¿Qué dijo Dios? ¿Qué será de mí? La paloma lo miró con ternura. Dios ha dispuesto para ti 10 años más de sufrimiento. Pero el ángel me dio un mensaje para ti. Me dijo que repitas estas palabras en todo momento, gracias, Dios, por todo. Esa es tu prueba, y también tu camino. El buitre la miró en silencio, decepcionado. Esperaba una solución mágica, un alivio inmediato. Eso es todo, murmuró. Sí, eso es todo, respondió la paloma. Pero a veces, una sola frase puede cambiarlo todo. El buitre, aunque triste, asintió. Si esa es mi prueba, entonces la cumpliré. Se quedó solo, mirando al cielo estrellado. No entendía cómo unas simples palabras podían aliviar tanto sufrimiento, pero en el fondo, ya no tenía nada que perder. Esa noche, mientras el viento helado soplaba, cerró los ojos y murmuró con voz temblorosa, gracias, Dios, por todo. Al día siguiente, el hambre lo golpeó. Caminó horas sin encontrar nada. Cayó de rodillas bajo el sol, exhausto, y aún así, dijo, gracias, Dios, por todo. Sus plumas seguían cayendo, su cuerpo seguía débil. A veces solo encontraba pellejo seco, y aún así murmuraba, gracias, Dios, por todo. Día tras día, sin entender por qué, lo repetía con fe. Con cada paso, con cada golpe, con cada silencio. No porque se sintiera bien, sino porque había decidido confiar. Y entonces, algo invisible comenzó a cambiar.
Una mañana, notó que sus alas ya no dolían tanto. Que sus plumas estaban menos ásperas. Que el cielo parecía más azul. Esa tarde, nubes oscuras se reunieron y, por primera vez en años, llovió sobre el desierto. La tierra seca bebió con ansias. Brotaron pequeñas plantas verdes. Un charco se convirtió en un estanque, y el buitre, por fin, bebió agua fresca y limpia. Al día siguiente encontró alimento, carne reciente de un animal que había muerto por causas naturales. Comió, bebió, y respiró profundo. Miró al cielo, y esta vez, con el corazón lleno, dijo en voz alta, «Gracias, Dios, por todo». Los días pasaron, y él ya no era el mismo. Su cuerpo seguía siendo el de un buitre, pero su alma ya no arrastraba la vergüenza. Volaba sin peso, no porque el mundo hubiera cambiado, sino porque su corazón había cambiado. Dejó de quejarse y aprendió a aceptar las dificultades con calma. Se dio cuenta de que luchar contra lo que no podía cambiar solo lo hacía más infeliz. Cada amanecer era un motivo de gratitud. Una brisa fresca, una gota de agua, una sombra donde descansar. Todo era suficiente para decir, desde el fondo de su ser, «Gracias, Dios, por todo». Ya no se comparaba. Ya no odiaba su reflejo. El buitre era feliz. Y entonces, lo vio con claridad. Él no era una maldición, era necesario. Su existencia tenía un propósito mayor, limpiar la tierra, evitar enfermedades, devolver el equilibrio a la naturaleza. No era hermoso según los ojos del mundo, pero era inmensamente valioso a los ojos de la creación. Por primera vez, se sintió orgulloso de ser quien era. Miró al cielo con el alma serena y dijo, «Gracias, Dios, por todo». A veces, creemos que la vida es injusta. Nos comparamos, nos quejamos, y nos preguntamos por qué otros parecen tenerlo todo mientras a nosotros solo nos tocan pruebas y silencios. Pero esta historia nos enseña algo profundo, no siempre podemos cambiar las circunstancias de nuestra vida, pero siempre podemos cambiar el corazón con el que la vivimos. El buitre no se convirtió en un águila. No necesitó alas nuevas. Lo único que cambió fue su perspectiva, y eso lo cambió todo. Porque cuando dejamos de maldecir lo que nos tocó y abrazamos la gratitud, algo se libera dentro de nosotros. Comenzamos a ver que el dolor no era un castigo, sino parte del proceso. Que nuestro valor no reside en las apariencias, sino en nuestro propósito. La gratitud no es resignación, es una fuerza transformadora. Es elegir agradecer incluso cuando no entendemos, es confiar cuando no vemos señales. Y eso, al final, nos devuelve la vida. Así que, si hoy usted está atravesando su propio desierto, si siente que solo sobrevive, no se rinda. Quizás aún no vea su propósito, pero confíe en que existe uno, y es más grande de lo que imagina. Haga la prueba. Diga con todo su corazón, «Gracias, Dios, por todo». Y observe cómo, poco a poco, algo dentro de usted comienza a volar más alto. Si esta historia ha tocado su corazón, compártala. Conviértase, como la paloma, en un mensajero de esperanza para alguien que pueda necesitarlo. Su simple gesto de compartir puede cambiar el día, o incluso la vida, de otra persona. Que la gratitud florezca en su desierto personal y que Dios le bendiga siempre. Nos encontramos en la próxima historia, en este espacio de fe y reflexión.